vamos a empezar a trabajar con este video el tema de límites. Recordemos que tenemos básicamente cuatro tipos de límites. Límites con indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, que es el que vamos a trabajar en específico en este video. Límites infinitos, es decir, cuyo resultado es infinito. Límites que tienden al infinito. Y finalmente, límites trigonométricos. Bien, entonces entremos en materia en el tema del día de hoy, que es límites con indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Aquí en el costado derecho del tablero les apunté los pasos para solucionar este tipo de límites. Entonces aquí lo tenemos. En primer lugar, debemos realizar sustitución directa sobre la función, ya vamos a ver ahorita cómo, para poder comprobar que efectivamente se trata de un límite que nos genera una indeterminación de la forma 0 sobre 0. En segundo lugar, vamos a factorizar el numerador y el denominador de ser posible. Y si nos aparecen raíces, vamos a racionalizar. En tercer lugar, vamos a realizar las operaciones indicadas y finalmente volvemos a hacer sustitución directa para obtener ya el resultado. Ya en este caso no deberíamos obtener una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Bien, bueno, entonces vamos a aplicar estos cuatro pasos en la solución del ejemplo que les traigo en este video. Entonces aquí tenemos límite de 2x más 4 sobre x a la 2 menos 4 cuando x tiende a menos 2. Entonces recordemos, el primer paso es realizar sustitución directa. Entonces hagamos lo propio. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Hacer sustitución directa es sustituir donde tengamos x por el valor de la tendencia. Es decir, aquí x nos tiende a menos 2, entonces donde haya x, escribimos justamente menos 2. Bien, entonces nos va a quedar 2 que multiplica a menos 2 más 4 sobre menos 2 a la 2 menos 4. Y desarrollamos las operaciones indicadas. 2 por menos 2 nos genera menos 4. Más 4 sobre menos 2 a la 2 nos va a dar 4. ¿Cierto? Porque tendríamos menos 2 por menos 2 y menos por menos más. Entonces 4. Menos 4. Efectivamente, nos va a quedar la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Observémoslo. Entonces esto es igual a menos 4 más 4, 0, sobre 4 menos 4, 0. Entonces, si se trata de un límite que nos genera una indeterminación de la forma 0 sobre 0, como lo pudimos apreciar acá. Muy bien. Bueno, entonces el segundo paso sería factorizar el numerador y el denominador si es posible. Analicemos en la función que tenemos acá, que en esta expresión de arriba, 2x más 4 tenemos factor común 2. Y abajo tenemos una expresión que se trata de una diferencia de cuadrados. O sea que efectivamente tanto numerador como denominador es factorizable. Entonces vamos a ejecutar estas factorizaciones. Entonces reescribamos límite de 2x más 4 sobre x a la 2 menos 4 cuando x tiende a menos 2. Muy bien. Bueno, entonces lo que acabamos de decir, factoricemos numerador y denominador. Entonces reescribimos, esto es igual a límite cuando x tiende a menos 2 de 2x más 4, pero entonces vamos a sacar factor común, como dijimos, factor común 2, entonces nos queda factor común 2 que multiplica a ¿qué? A x más 2. Muy bien, sobre esta diferencia de cuadrados, recordemos que se factoriza de la siguiente manera. Abro y cierro paréntesis, abro, cierro paréntesis, prolonguemos aquí un poco esta rayita. Y voy a poner en el primer paréntesis signo más, en el segundo paréntesis signo menos. En este primer lugar de cada paréntesis, la raíz cuadrada
de este primer término, ¿cierto? ¿Cuál será la raíz cuadrada de x a la 2? Por supuesto que x, ¿no? Entonces ponemos x acá y x acá. Y la raíz cuadrada de 4, como todos sabemos, es 2. Entonces nos queda 2 en este lugar y 2 en este otro lugar. Recordemos que en el numerador, para sacar factor común, lo que se hace es justamente dividir este término por el factor común, que es 2, por eso nos queda x. Y dividimos este segundo término por el factor común, que es 2, y por eso nos queda aquí 2, ¿cierto? Y conservamos este signo más. Muy bien, entonces miren que nos quedó en el numerador el factor x más 2, lo mismo que en el denominador, entonces lo podemos cancelar. Este procedimiento matemático justamente es el que nos va a generar eliminar la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Bien, entonces nos quedó de esta forma, esto es igual al límite de 2 sobre x menos 2 cuando la x tiende a menos 2. Finalmente, bueno, entonces aquí realizamos las operaciones indicadas, que era el paso 3, y finalmente el paso 4, que es efectuar nuevamente sustitución directa, esperando que ya no se nos genere la indeterminación. Muy importante esto, cuando se ejecuta la sustitución directa, ya no escribimos esta parte del límite, ¿listo? Entonces, esto es igual a 2 sobre, recordemos que para aplicar la sustitución directa simplemente es donde está la variable, que en este caso es x, ponemos el valor de la tendencia, que es menos 2. Entonces, aquí donde está x, escribimos menos 2 y este otro menos 2 que me lo traje acá, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué nos da? Nos da en el numerador 2 y en el denominador menos 2 nos queda menos 4. Esta es una fracción propia que podemos simplificar. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, y nos queda menos 1/2. Lo cual equivale en decimales a, pongámoslo en rojo, por ser ya el resultado, a menos 0,5. Muy bien. Hasta aquí la resolución de este primer ejemplo de límites con indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Vamos a realizar ahora este segundo ejemplo en el cual vamos a aplicar el procedimiento de la racionalización para eliminar la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces vamos a seguir nuestra secuencia de pasos. Entonces, en primer lugar vamos a aplicar sustitución directa. Aquí me faltaba poner el valor de la tendencia en el ejercicio, es cuando x tiende a 1. Entonces tenemos límite de 1 menos x sobre 1 menos la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 1. Bien, vamos entonces a aplicar, como dijimos, la sustitución directa. Entonces, donde tenemos la variable x, escribimos 1. Entonces tenemos 1 menos 1 sobre 1 menos la raíz cuadrada de 1. Bien, si resolvemos, entonces nos queda 1 menos 1, 0, sobre 1 menos la raíz cuadrada de 1, también es 1, ¿cierto? Porque 1 por 1, 1, entonces nos queda 0 sobre 1 menos 1, 0. Indeterminación de la forma 0 sobre 0. Bien. Segundo paso, factorizar numerador y denominador de ser posible. ¿Será posible? Analizando vemos que el numerador no es factorizable, lo mismo que el denominador. Y nuestro paso 2 dice también racionalizar si aparecen raíces. Si aparecen raíces. Entonces vamos a utilizar la conjugada para racionalizar esta expresión matemática. La conjugada consiste simplemente en cambiar el signo de la mitad de esta expresión donde está la raíz cuadrada. Es decir, la conjugada, escribamos por acá, la conjugada de 1 menos la raíz cuadrada de x es
1 más la raíz cuadrada de x. ¿Listo? Pero para racionalizar, lo que tenemos que hacer es multiplicar tanto numerador como denominador por esta conjugada. Ya vamos a ver cómo. Entonces, nos quedaría de esta manera. Límite de x, límite de 1 menos x sobre 1 menos la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 1. Y racionalicemos multiplicando por la conjugada en el numerador y el denominador. Entonces lo voy a poner en rojo para que destaque y nos queda así. La conjugada de 1 menos raíz cuadrada de x será 1 más la raíz cuadrada de x sobre 1 más la raíz cuadrada de x. ¿Esto para qué nos sirve? Ya lo vamos a ver. Recordemos que la expresión matemática x a la 2 menos a la 2 representando a un número cualquiera factoriza de la siguiente manera. X más a que multiplica a x menos a. Entonces miremos lo siguiente. Esta parte de abajo que nos quedó en el límite la podemos asociar justamente con este lado de esta expresión matemática. Todo esto para decirles que lo siguiente, que acá vamos a hacer el cambio de derecha a izquierda. Es decir, en el límite tenemos esto. Entonces vamos a poder convertir 1 menos raíz de x que multiplica a 1 más raíz cuadrada de x lo vamos a poder convertir en 1 al cuadrado menos la raíz cuadrada de x. Ya vamos a ver para qué. Entonces el límite nos queda de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x por 1 más la raíz cuadrada de x sobre, esto lo podemos poner entre paréntesis para que nos quede más organizado, sobre, ¿qué? 1 al cuadrado menos la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué nos va a permitir esto? Eliminar esta raíz cuadrada, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada de cualquier cosa elevada al cuadrado nos va a dar lo de adentro, ¿cierto? Entonces nos permite cancelar este exponente con esta raíz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x por 1 más la raíz de x sobre 1 al cuadrado es 1, 1 menos x. Adicionalmente, miren lo bonito que pasa acá. Nos quedó en el numerador el factor 1 menos x, lo mismo que en el denominador. Por lo tanto, podemos cancelar este factor de arriba con este factor de abajo. Y ahí ya esperaríamos que se nos haya eliminado la indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces finalmente, hagamos un recuento de los pasos para solucionar. Ejecutamos sustitución directa y nos dimos cuenta que teníamos indeterminación de la forma 0 sobre 0. No factorizamos numerador ni denominador porque las expresiones no eran factorizables, pero vimos que sí aplicaba ejecutar el proceso de racionalización, lo cual hicimos a través de la conjugada. Luego ejecutamos las operaciones indicadas y entonces ahora solo nos resta aplicar sustitución directa a la expresión que nos quedó acá. 1 más la raíz cuadrada de x. Entonces, efectuando esa sustitución directa nos queda 1 más la raíz de, en vez de poner x, pongo el valor de la tendencia que es 1. Entonces nos queda 1 más la raíz cuadrada de 1, que también es 1, es 2. Y ese es el resultado de este límite.
Espero que les haya quedado muy claro. Vamos a ver un tercer ejemplo. Bien, vamos con este tercer ejemplo. Como este ejercicio es un poco más largo, entonces puse más abreviados los pasos para la solución de los límites con indeterminaciones de la forma 0/0. Bien, entonces tenemos límite de x a la 2 menos 64 sobre la raíz cúbica de x menos 2, cuando x tiende a 8. Bien, entonces, siendo consecuentes con nuestros pasos, vamos a aplicar sustitución directa para verificar que sí se trate de un límite con una indeterminación de la forma 0/0. Bien, recordemos entonces que aplicar sustitución directa es escribir el valor de la tendencia donde está la variable, que en este caso es x, y por supuesto operar. Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces nos queda, aquí en vez de escribir x, escribo 8. 8 elevado al cuadrado, o a la 2, que es lo mismo, menos 64 sobre la raíz cúbica de x, pero en vez de escribir x, ponemos el número 8, menos 2. Bien, efectuamos las operaciones. 8 elevado a la 2 es 8 por 8, que es 64, ¿cierto? Entonces acá nos queda 64 menos 64 sobre la raíz cúbica de 8. Recordemos que sacarle la raíz cúbica a 8 es preguntarnos qué número multiplicado por sí mismo 3 veces equivale a 8. Y si lo analizamos bien, este número es 2, ¿cierto? Porque 2 por 2 por 2 equivale a 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿No es así? Bien, entonces raíz cúbica de 8 es 2 menos 2. Entonces aquí se nos generó la indeterminación. 64 menos 64, 0, sobre 2 menos 2, 0. Aquí tenemos la indeterminación que nos verifica que se trata de este tipo de límites. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Factorizar numerador y denominador de ser posible y racionalizar si es necesario, si aparecen raíces. Por aquí vemos que hay una raíz cúbica, entonces ya vemos para dónde va el asunto. Tendremos también que racionalizar. Vamos a ver cómo se racionaliza cuando tenemos raíces cúbicas. Bien, entonces, mire que aquí podemos factorizar el numerador porque tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? X a la 2 menos 64. X a la 2 tiene raíz cuadrada y 64 también. El denominador como tal no es factorizable, pero como les venía diciendo, nos muestra que tendremos que racionalizar. Entonces por el momento factoricemos el numerador. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 8 de, abro y cierro paréntesis, de nuevo abro y cierro paréntesis. Recordemos que este es el procedimiento para factorizar diferencias de cuadrados. En uno de los paréntesis pongo en la mitad más, en el otro pongo el menos. En este primer espacio de cada paréntesis voy a escribir la raíz cuadrada del primer término de la diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x a la 2 es x. Entonces ponemos aquí x y aquí x. Y la raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. Entonces aquí nos queda 8 en este lugar y 8 en este otro lugar. Ya factorizamos la expresión. Trazamos la línea de fracción y en el denominador nos queda por el momento la misma expresión. Raíz cúbica de x menos 2. Bien. Entonces, como parte del paso 2 está racionalizar si es necesario, si aparecen raíces. En este caso aparece entonces esta raíz cúbica, tendremos entonces que racionalizar. ¿Cómo se racionaliza cuando tenemos raíces cúbicas? Entonces tendremos que analizar la expresión de una diferencia de cubos. Si queremos factorizar una expresión genérica de diferencia de cubos, que sería x al cubo menos a al cubo, representando a un número cualquiera, lo haríamos de la siguiente manera. X al cubo menos a al cubo factorizaría de la siguiente manera. Abrimos un paréntesis para dos términos y un paréntesis un poco más amplio para tres términos. En este primer paréntesis
escribimos el signo menos, que sería este mismo signo que está acá. Como se trata de una diferencia de cubos, en el paréntesis más amplio nos va a quedar signo positivo para los tres términos. Sabemos que el del primer término es imaginario y especificamos el de los dos segundos términos. Ojo, si tuviéramos suma de cubos, nos quedaría signo más en este primer paréntesis y los signos alternados para el paréntesis de tres términos. Es decir, positivo para el primero, negativo para el segundo y positivo para el tercero. Bien, entonces la factorización nos quedaría, en este primer paréntesis pequeño va, en este lugar, la raíz cúbica del primer término, que en este caso sería x, raíz cúbica de x al cubo x, y la raíz cúbica de a al cubo sería a. Y este segundo paréntesis lo construimos con base en este primer factor, ¿sí? Entonces, lo que nos quedó acá, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Lo que nos quedó en este lugar, lo vamos a elevar al cuadrado y lo ubicamos en este lugar, al cuadrado. Y en el término de la mitad de este segundo paréntesis, nos va a quedar este término multiplicado por este término, es decir, ax. Bueno, ahí hicimos un breve repaso de la factorización de una diferencia de cubos. Pero ¿para qué nos sirve haber recordado este proceso de factorización de una diferencia de cubos en la resolución de nuestro límite? Vamos a verlo. Miremos el denominador que tenemos en el límite, es la raíz cúbica de x menos 2. Entonces lo que nosotros queremos es que el denominador completo del límite adopte esta forma. Porque si ese denominador adopta esta forma, lo vamos a poder llevar a su equivalencia, que sería la diferencia de cubos. Y eso nos va a permitir, como lo vamos a ver más adelante, cancelar esta raíz cúbica. Entonces, vamos a ver cómo le damos la forma al denominador. Teniendo en cuenta que este primer factor sería este que ya tenemos en el denominador. Lo que tenemos que hacer es completar con este segundo factor. Bien, ahora vamos a reescribir el límite, pero en esta oportunidad vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el respectivo factor racionalizante. Teniendo muy en cuenta que este denominador de la expresión matemática original lo vamos a asociar con este primer paréntesis. Y el factor racionalizante como tal sería darle la forma de este segundo paréntesis, como lo vamos a ver. Entonces nos queda límite de x más 8 por x menos 8 sobre la raíz cúbica de x menos 2, cuando x tiende a 8. Ahora, y aquí vamos a poner el factor racionalizante tanto en el numerador como en el denominador, que ya sabemos que le debemos dar esta forma con base en este denominador que ya tenemos. Bien, entonces ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera, vamos a abrir y cerrar paréntesis acá, ya sabemos que este lado de la expresión nos debe quedar con signo más todos los términos, y analicemos. Si aquí tenemos x y aquí aparece x al cuadrado, entonces aquí tenemos raíz cúbica de x y aquí tendrá que aparecer esa misma raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces nos quedaría raíz cúbica de x al cuadrado, ¿sí? Ojo, si aquí tenemos a y en este lugar nos aparece a al cuadrado, entonces aquí tenemos 2, aquí nos debe aparecer 2 al cuadrado. Pero todos sabemos que 2 al cuadrado es 4 porque 2 por 2 es 4. Entonces aquí viene 4. Y ojo, si aquí tenemos x y aquí tenemos ax, entonces aquí hacemos lo propio.
sería multiplicar estos dos términos. Entonces, en este lugar de la mitad nos debe aparecer 2 raíz cúbica de x. De esta manera. 2 raíz cúbica de x. Ahí construimos el factor racionalizante para esta expresión matemática. Recordemos que lo debemos ubicar también en el numerador. Entonces nos quedaría todo esto para poder decir que todo lo que nos quedó en el denominador, es decir, todo esto, equivale a la diferencia de cubos de estos dos términos. Así como estos dos factores equivalen a la diferencia de cubos de estos dos términos. Bien, entonces vamos a expresarlo en el siguiente paso, de esta manera. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 8 de todo lo que tenemos arriba, que sería x más 8 por x menos 8. Voy a continuar con lo de arriba en rojo. Raíz cúbica de x a la 2 más 2 veces la raíz cúbica de x más 4. Y en el denominador ya tenemos permiso para escribir la diferencia de cubos de estos dos términos, porque todo lo que aparece en este denominador equivale a ello. Muy bien, entonces vamos a proceder. Entonces nos quedaría la raíz cúbica de x elevado al cubo menos 2 elevado al cubo. Sabemos que la raíz cúbica de una cantidad o variable elevada al cubo, pues sería la cantidad o variable. Es decir, la raíz cúbica se cancela con el cubo y nos va a quedar x solo. Y aquí 2 elevado al cubo equivale a 8. Tuve que borrar el tablero para continuar con el procedimiento. Aquí tenemos al final del tablero el paso en el que íbamos y en el siguiente paso nos quedaría de esta manera, ¿cierto? Recordemos que entonces aquí nos quedó la x sola y dijimos que 2 al cubo equivale a 8, lo cual nos va a permitir poder cancelar este factor del numerador con este factor del denominador. Por lo tanto, el límite nos va a quedar de la siguiente manera. Límite de x más 8 que multiplica a la raíz cúbica de x al cuadrado más 2 que multiplica a la raíz cúbica de x más 4. Cuando x, por supuesto, tiende a 8. Bien, miren que ya hemos ejecutado hasta el paso 3. Efectuamos sustitución directa inicialmente para confirmar que se trataba de un límite que nos genera indeterminación de la forma 0 sobre 0. Luego factorizamos únicamente el numerador porque en el denominador no teníamos posibilidad de factorizar. Y racionalizamos debido a que teníamos una raíz cúbica en el denominador. Bien, después de aplicar esta racionalización, estamos ejecutando las operaciones indicadas y ahora ya podremos en el cuarto paso ejecutar nuevamente sustitución directa. Bien, entonces vamos a proceder con ello. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Recordemos que cuando realizamos sustitución directa ya no escribimos esta parte del límite. No escribimos ni límite ni la tendencia. Entonces, hagámoslo. Y recordemos que ejecutar sustitución directa es escribir en donde está la variable el valor de la tendencia y posteriormente operar. Entonces nos quedaría, aquí en vez de x escribimos 8 más 8, cierro paréntesis, por la raíz cúbica de 8 a la 2 más 2 por la raíz cúbica de 8 más 4. Ejecutemos entonces ahora la parte aritmética.
Entonces tenemos 8 más 8, 16. Acá, bueno, ejecutemos primero la parte interna. La raíz cúbica de 8 a la 2, pero 8 a la 2 es 64, más 2 que multiplica a la raíz cúbica de 8, esa sí la podemos ejecutar de una vez, raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 equivale a 8, entonces aquí sería 2 por 2 más 4. Continuemos, aquí tenemos 16, que multiplica a la raíz cúbica de 64. La raíz cúbica de 64 nos está indagando por un número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos da 64. Ese número miremos que es el número 4, porque 4 por 4, 16, y 16 por 4, 64. Entonces, raíz cúbica de 64 es 4, más 4, porque 2 por 2, 4, más 4. Entonces nos queda que este límite equivale a 16, ¿sí?, por 4 más 4 más 4, que es 12. Y finalmente tendremos que efectuar 16 por 12. Efectuémoslo en el costado derecho del tablero. Entonces nos quedaría 16 por 12. Entonces tenemos 2 por 6, 12. Llevo una. 2 por 1, 2 y una 3. 1 por 6, 6 y lo ubico acá. 1 por 1, 1 y lo ubico acá. Y me queda 2, 9 y 1. Conclusión, el resultado de este límite es 192. Escribamos el resultado. Bien, hasta aquí esta clase sobre resolución de límites con indeterminaciones de la forma 0 sobre 0.